Hola a todos los que se encuentran en esta oportunidad conectados con nosotros en este tiempo de gracia y favor con el Padre, donde vamos a disfrutar juntos de una atmósfera de adoración. Así que júntate con todos los de tu familia, tu casa, vecinos y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Tú eres grande y eterno y sustentas todo en ti, porque todo en ti está perfecto y tú ordenas todo, Cristo. Perfecto y sublime Rey, perfecto y sublime Rey, glorioso Rey eterno, eres exaltado aquí. Donde tú puedas habitar, donde puedas ser levantado, donde puedas ser bendecido. Oh, habita en nuestra adoración, disfruta nuestra adoración, nuestro deseo es darte placer. Los ángeles te cantan santo. Cantan santo, santo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Decláralo. Los ángeles te cantan santo. Los ángeles te cantan santo, santo. Cantamos santo, santo, santo es el Señor. Y ahora nos unimos, y ahora nos unimos en una sola voz, cantando santo, santo. Nos unimos como un solo cuerpo distribuido en distintas partes de Venezuela, un solo cuerpo distribuido en muchas partes del mundo. Y hoy nos unimos para declarar tu santidad, para proclamar tu verdad, para proclamar tu amor. Porque la iglesia no se resume a lugares físicos, porque donde tú habitas, ahí está tu iglesia. Y hoy somos tu iglesia que te canta santo, que en el espíritu del uno podemos decir, oh, santo, 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 santo eres Señor, digno, 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 digno. Digno eres Señor, santo,
Espíritu Santo de Dios pueda ministrar a cada uno hacia nuestro espíritu en este tiempo. Necesitamos el refrescamiento de ese toque maravilloso del fluir del Espíritu Santo en nuestro interior. Hoy nos unimos a los santos en los diferentes lugares, casas, en el ámbito de la familia, allí donde hemos estado cumpliendo con lo que se ha establecido según la situación de la nación. Pero entendemos que este aislamiento debe ser con entendimiento. Y en el entendimiento del Espíritu mantenemos la conexión, la alabanza, la adoración al Padre. Les bendecimos en esta mañana y creemos que en el Espíritu estamos en una sola voz para exaltar al que vive. Dios me los bendiga. Aleluya. Gracias. Gracias. Él es santo, Gracias. santo, 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 Alabado Dios. santo eres, Señor. Bendito Digno, digno, Bendito digno, 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 Gracias. digno, digno eres, Señor. Santo, 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 santo eres, Señor. Digno, Eres digno, digno de la gloria, digno de la honra, digno, Gracias. digno. Gracias. Y ahora nos unimos en una sola voz, cantando santo, santo, solo a ti, Señor, santo es el Señor. Santo Y eres. ahora nos unimos en una sola voz, solo para adorarte. Oh, santo eres, santo es el Señor. Hoy exaltamos tu nombre, Padre. Hoy exaltamos tu nombre. Exaltamos tu nombre. Hoy exaltamos tu nombre. Porque entre más te adoramos, más gobiernas. Entre más te adoramos, más gobiernas. Oh, te adoramos y establecemos tu trono de gobierno en nuestras mentes, en nuestras vidas, en nuestras casas. Tú gobiernas. Oh. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito.
su nombre. Su gobierno se hace presente en donde quiera que estemos. Así que hoy como iglesia establecemos el gobierno del Rey eterno, del Rey soberano, sobre toda situación, sobre toda circunstancia. Declaramos que cada familia de Venezuela podrá experimentar el gobierno de Dios que trae orden, el gobierno de Jesucristo que trae luz, que trae liberación a cada casa. Jesucristo, tu nombre es grande. Jesucristo, eres Señor. Jesucristo, Rey infinito. Cristo, eres nuestro Salvador. Tu nombre exaltaré. Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no, tu nombre exaltaré. Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no, tu nombre exaltaré. Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no, tu nombre exaltaré. Tu nombre es sublime, tu nombre adoraré. No hay otro nombre, no. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre. Amados, hay una palabra que quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Si es posible ubicarla en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y en el versículo 1 en adelante, para que reflexionemos una palabra pertinente para este tiempo. La palabra de Dios es bendita y dice así: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y quisiera que reflexionáramos en esta palabra, tomando en cuenta lo que implica la voz en un desierto. Y en esta oportunidad, en el texto leído, podemos darnos cuenta que aparece un gran escenario con el mensaje de Juan el Bautista, el cual está enfocado en medio de una crisis nacional. Juan aparece o inicia su ministerio en una situación bastante adversa en la nación de Israel. Habían pasado 450 años de la profecía de Malaquías, el último profeta de trascendencia revelacional en la nación de Israel, el cual había hablado que un día se levantaría un profeta con el espíritu de Elías, que vendría Elías para restaurar a la nación. Y pasados 450 años, surge Juan, llamado Juan el Bautista o el Bautizador, como algunos autores le denominan. Y es bastante interesante, amados, ver que se había profetizado sobre el ministerio de uno que sería la voz en el desierto. Y cuando aparece Juan, aparece literalmente en un desierto. Pero el desierto no solamente era el escenario del mensaje de Juan en el sentido literal o físico.
también la nación estaba viviendo un desierto. No había palabra profética desde hacían 450 años. La iglesia estaba, o la nación estaba sumergida en mucho conocimiento de la ley de Dios, de tradiciones y de costumbres, pero se había perdido la conexión con la voz profética. Y es allí, en ese ámbito, en esa condición de vida, en esa condición de crisis moral, de crisis espiritual, donde quizá había dolor, tristeza, desesperanza, allí surge el mensaje de Juan el Bautista como la voz en el desierto. Y es interesante, amados, porque aún el nombre de Juan ya indicaba el inicio de una etapa en la cual Dios venía para tratar y para bendecir a una nación. El nombre Juan significa el Señor ha mostrado su favor y su gracia. En medio de esa crisis, en medio de esa ausencia de voz profética, surge uno que aún su nombre ya estaba manifestando de que Dios mostraba su favor y su gracia para una nación. Y amados, si pudiéramos traspolar la enseñanza o el mensaje apostólico de Juan para nuestro tiempo, no es menos cierto que la iglesia y la nación está viviendo una situación de vida muy parecida a la vida en un desierto, con la diferencia que hoy tenemos voz profética, con la diferencia de que el Espíritu Santo está hablando continuamente a su iglesia. Y si tomamos en cuenta el mensaje de Juan, su mensaje era sencillo. Dice el versículo 2, diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando encontramos allí, entendemos que esta palabra se constituyó en la palabra rectora para aquel tiempo, en la palabra que trajo dirección, nada más y nada menos que para preparar el camino a uno que venía para traer su plan redentor. Es necesario que en este tiempo la iglesia pueda tener una voz rectora, una voz para direccionar a la familia, una voz para direccionar la nación, para que sea direccionada nuestra nación en todos los ámbitos de la vida. Se necesita que los ministerios puedan transmitir una palabra rectora, una palabra entendida para el caminar de la iglesia en este tiempo. Amados, es totalmente diferente estar reunidos en un gran salón, en un espacio físico de ciertas comodidades, y desarrollar un programa de acuerdo a lo que ya uno está acostumbrado a hacer. Es diferente a cuando tenemos que abrir nuestra boca y dar una palabra en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, no solamente en Venezuela, sino en todo el mundo. En ese ámbito de desierto, donde se ha perdido la esperanza, donde muchos sucumben más por el temor que por la afección del virus como tal, donde la desesperanza, el desasosiego y todas esas cosas vienen para turbar la vida de las personas. En ese ámbito se necesitan hombres y mujeres como Juan, revestidos de poder y de autoridad en la voz profética, para declarar que se necesita un estilo de vida donde la mirada esté puesta solamente en Dios, nuestro Padre Celestial. Y Juan les hablaba no un mensaje al cual ellos estaban acostumbrados. La nación estaba acostumbrada a las normas, a las tradiciones y a las costumbres.
Juan trae un mensaje de rompimiento. Y cuando le habla a la nación, dice que venían a él al Jordán para ser bautizados. Había necesidad de una palabra fresca, había necesidad de una palabra nueva. Y hoy los ministros somos desafiados a comunicar una palabra nueva, una palabra de rompimiento, una palabra pertinente en este tiempo. Y la palabra que traía Juan era arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando hablamos de arrepentimiento, amados, es una decisión para cambiar la manera de pensar. Es una decisión que debe direccionar a la persona a cambiar su manera de pensar, pero también su propósito o su forma de conducirse en la vida. En esa palabra arrepentimiento encontramos que Dios quiere tratar con cada uno para que nosotros hagamos un autoanálisis, comenzando desde las familias ministeriales, una autorrevisión de nuestra vida cotidiana y así ministrarle a nuestras congregaciones, ministrar y activar el espíritu para que venga ese rompimiento. Que es interesante, amados, ese mensaje de Juan el Bautista, porque decía: el reino de los cielos se ha acercado. En otras palabras, el gobierno de Dios está entre nosotros. Y cuando entendemos que el reino no es otra cosa que el gobierno de Dios en nuestras vidas, que el gobierno de Dios en nuestra familia, que el gobierno de Dios en nuestra nación, entonces podemos proclamar un mensaje del advenimiento del reino y que se establezca el reino en nuestras vidas. Y esto nos habla también de lo sobrenatural. Donde llega el reino, llega lo sobrenatural. Amados, en este tiempo de crisis, en este tiempo pudiéramos decir de desierto, de carencias, muchos quizá no tienen lo básico para estar en sus casas. En este tiempo se hace necesario que el reino de los cielos sea establecido en nuestra vida, en el ámbito de nuestra familia, en el ámbito de nuestras congregaciones, en el ámbito de la nación. Es necesario que lo sobrenatural empiece a manifestarse en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar. Se necesita realmente que empiece el Espíritu a operar milagros, que empiece el Espíritu a moverse a través de los hijos, que donde quiera que estén los hijos ubicados, allí pueda darse una palabra rectora, una palabra que direccione la familia, una palabra que pueda traer la esperanza. Como decía el salmista: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Llegó el tiempo, amados, de entender que respiro y liberación, gracia y favor solo vienen de la presencia del eterno Dios, manifestada a través de cada uno de sus hijos en este tiempo. Así que, amados, hoy creemos que es tiempo de refrigerio para nuestra vida. Hoy creemos que es tiempo de ministrar a nuestra familia con entendimiento. Es tiempo de enviar palabra de esperanza. No podemos sucumbir en este tiempo. Hoy hasta los gobernantes están con las manos en la cabeza porque están diciendo: no sabemos qué hacer. Esta situación se ha escapado de las manos aún de los gobernantes. Pero déjame decirte que ese es un punto bastante interesante, porque es en ese punto cuando el ser humano sabe que debe alzar sus ojos y esperar que solamente del Padre eterno viene refrigerio para su alma. Y por último, amados, necesitamos orar para que nuestro entendimiento sea
alumbrado, que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento, decía Pablo a los Efesios. Oro para que ustedes tengan espíritu de revelación, para que tengan espíritu de sabiduría, para que los ojos de vuestro entendimiento sean alumbrados. Decía el profeta Jeremías, ¿cómo es que la cigüeña y la golondrina conocen su tiempo? ¿Y cómo es entonces que el pueblo no tiene discernimiento de los tiempos? Déjame decirte que detrás de esta crisis hay un tiempo de esperanza. Detrás de esta crisis hay un tiempo de revelación en el Espíritu. No nos quedemos mirando solamente la crisis, la situación y la amenaza a la salud de los seres humanos en este tiempo. Miremos que hay un plan de Dios para cada ser humano en particular. Amados, llegó el tiempo de caminar en la voz profética. Llegó el tiempo de alzar nuestra voz en el desierto. Juan no tuvo comodidades, no tuvo centros comerciales donde ir, no habían salas de cine, no habían grandes conciertos, y es el tiempo que está viviendo la humanidad. Y a veces la gente se duele más de estar limitado a todas estas cosas, pero no se duele de que hay una necesidad de Dios en cada vida. Hoy yo creo que es el tiempo de orar por nuestros gobernantes, de declarar palabra que direccione la vida de nuestra nación. Es el tiempo de orar por las naciones. Es el tiempo de clamar, de interceder y de caminar en la palabra. Solo así podemos decir que como Juan pudo dar una palabra en medio del desierto, así la iglesia en este desierto creemos que tiene la palabra, que tiene la autoridad, que tiene la unción, que tiene la gracia para continuar y para avanzar dando una palabra en el desierto. Les bendecimos, amados. Amén. Eres nuestro Padre, mi espíritu te reconoce. Gracias. Tú eres mi Padre. Gracias, Jesús. Solo en ti soy libre. Gracias. Para hacer tu voluntad. Gracias. Mi espíritu te reconoce. Tú eres mi Padre. Solo en ti soy libre para hacer tu voluntad. Bien, amados, seguimos declarando la bendición del Padre Eterno sobre cada uno de ustedes. Enviamos palabra de sanidad en el nombre de Jesús. Palabra de sanidad a todo aquel que haya tenido dolencias, de la naturaleza que sea. Enviamos esa sanidad. Toda célula que haya sido impactada por el virus, damos la orden que vuelva a lo normal en este día. En el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo que compró nuestra salud en la cruz del Calvario, por esa palabra, creyendo que por sus llagas ya fuimos curados, hoy declaramos la sanidad de todo cuerpo quebrantado en esta mañana. Señor, enviamos palabra a cada familia, creyendo que tú eres la provisión de cada uno de tus hijos. Desato para ellos la provisión del alimento y de todo lo necesario, Señor, en cada hogar, en cada familia. Bendecimos nuestra nación en este tiempo. Enviamos palabra de esperanza, fortaleza en el espíritu y sabiduría a nuestros gobernantes. Una vez más, Señor, declaramos la unidad de tu iglesia, Señor. Declaramos que tu iglesia, como un solo cuerpo, nos presentamos delante de ti y permanecemos en la comunión del Espíritu de día y de noche. Gracias porque tu Espíritu nos hace ser uno solo en Cristo. Te damos gracias. Amén. Bien, amados, agradecemos a cada uno que ha tenido a bien acompañarnos en este tiempo de alabanza y de reflexión de la palabra. Estaremos en contacto con nuestras redes sociales, la Comunidad Cristiana Huerto del Edén. Les bendecimos, les saludamos.
Ya conocemos nuestras vías de contacto, ¿verdad? Para que estemos siempre comunicándonos. Les recomendamos estar en casa, guardar las recomendaciones básicas y no descuidar nuestra comunión con el Padre. Les bendecimos.